Nombre. Jesús Nolasco. Jesús Amador. Sí. Ya no puede faltar ninguna clase. Amador tiene 2 faltas. ¿Perdón? Ya no puede faltar ninguna otra clase. Tiene 2 faltas. Pero no ve que había comentado ese tema con usted. Ajá, sí es cierto. Sí, no me acordaba. Ok. Entonces vamos a Sí, ver carbohidratos, muchachos. Y pues bueno, ya hicieron su actividad. Vemos que entonces, por definición, como su nombre lo indica, los carbohidratos son moléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Unos por un enlace llamado glucosídico, formados por moléculas más pequeñas. ¿Recuerdan el enlace que formaba o que unía un aminoácido con otro? Sí, ¿Polipéptico? como tejido, ¿no, profe? Polipéptico, no. Enlace que... Peptídico. Pónganse a estudiar, ¿eh? Peptídico, sí, se me fue la palabra. En el caso de los carbohidratos, es un enlace glucosídico, el que hace que se una una molécula de carbohidrato con otra molécula, ¿no? Se clasifican en moléculas mucho más pequeñas, los hidratos de carbono, es decir, los hidratos de carbono son lo macro y lo micro, o lo que compone a estas moléculas mucho más grandes, pues bueno, son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Ya por ahí alguien del equipo o alguien de los equipos lo mencionaba. ¿Sale? ¿Por qué se llaman monosacáridos y por qué se llaman disacáridos? ¿Quién me dice? Monosacáridos porque tienen una célula de glucosa. Exactamente, mono viene de uno solo, ¿sí? Estamos hablando de una sola molécula de glucosa. Vienen de... Y disacáridos, Los disacáridos de una a dos. exactamente, porque es un carbohidrato que está unido por 2 moléculas, ¿sí? De glucosa. O 2 azúcares, porque no necesariamente pueden ser 2 glucosas, pueden ser una glucosa más una fructosa o una glucosa más una galactosa. Entonces, el nombre de estos disacáridos que les acabo de mencionar, ¿sí? Si uno 2 glucosas, obtengo maltosa. Si uno glucosa con fructosa, obtengo sacarosa, que es el azúcar granulada, ¿no? El azúcar de mesa que todos conocemos. Y si junto glucosa con galactosa, pues obtengo el azúcar de la leche, ¿no? Ok. Este azúcar de la leche, ¿no? Muchos o mucha de la gente ahora es intolerante a la lactosa. ¿Por qué creen que se dé eso en una gran proporción de gente? Porque comienza a perder la enzima para la misma lactosa, que es la lactasa. Exactamente. Necesitamos para degradar todas estas moléculas, disacáridos y polisacáridos, nuestro cuerpo necesita de enzimas. Generalmente en estas personas que son intolerantes a la lactosa, pues bueno, carecen de esta enzima en su cuerpo, enzima que es encargada de hidrolizar, ¿verdad? A la lactosa, a este azúcar de la leche. De ahí el por qué, pues les causa gases, ¿no? Porque esta molécula no se digiere, no se hidroliza y por lo tanto no se absorbe. Entonces de ahí el por qué que sean intolerantes a la lactosa. Bien, entonces los mono y los disacáridos que ya tienen aquí en la imagen son mejor conocidos, chicos, como carbohidratos simples. Y esto quiero que se lo aprendan bien, porque de esto depende lo demás que vayamos a ver acerca de la alimentación en el deportista, ¿sí? Entonces, a los mono y a los disacáridos los vamos a llamar
carbohidratos simples, ¿sí? Los carbohidratos simples, ¿en dónde están? ¿O en qué alimentos? Están en las frutas, ¿sí? En el azúcar de mesa, en toda la repostería, en el pan, ¿sí? Precisamente si es de dulce, mayor aún, pastelillos, ¿sí? Dulces, galletas, pan blanco, ¿sí? Y demás alimentos. ¿Cuánto se recomienda comer al día? Pues de 1 a 5 equivalentes. Hablando de equivalentes, no hablo de piezas, ¿sí? Cada alimento tiene un equivalente que se recomienda. Por ejemplo, un plátano entero, un plátano tabasco, ¿no? Son 2 equivalentes de frutas. Una manzana de tamaño mediano es un equivalente. 2 guayabas es un equivalente de fruta también. ¿Qué más? Melón, una taza, ¿no? Un melón picado, una taza. Sandía también, una taza. Y así hay un sinfín de, pues de alimentos, ¿Esto ¿no? cuánto es, Los que maestra? podemos ir conociendo los equivalentes. Tendrías que medirlo. Es que sandía y qué más. Una rebanada de piña y una de sandía. Una rebanada de piña, pues más o Me menos pasé es de casi la taza completa. Y de sandía, pues yo te recomiendo que te comas una taza también. Y hablando de tazas o de las medidas de tazas, me refiero a una taza de 250 mililitros. Y no necesariamente que licúen la fruta, ¿no? Sino que al colocarla en la taza, pues bueno, no esté tan copeteada, ¿no? Cuando les hablo de cucharadas soperas. Cuando les hablo de cucharaditas, les hablo de las cucharaditas cafeteras, ¿sí? Y ¿qué otra medida? Pues nada más. Y de piezas, pues bueno, que sea una pieza estándar, ¿no? Por ejemplo, hablando de la manzana, pues hay manzanas que son exageradamente grandes, ¿no? Y ahí habría que ver más o menos, pues qué tamaño son. Pero una manzana mediana, pues bueno, no es como muy grande ni tampoco tan chiquita como las que son criollas, ¿no? Bien, entonces, Profesora, una pregunta. ¿sí? Por decir, siempre cualquier persona, cualquier nutriólogo, así siempre que estemos hablando de este tema, una cucharada siempre se refiere a una cucharada sopera y una cucharadita siempre es a una cucharada cafetera. Sí, así es. Una taza siempre va a ser de 250. Ujú, Entonces es una medida estándar. sí, es estándar. Ok, gracias. Bien. Aquí tenemos la representación en su forma química, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, vean, a una glucosa en su forma química, ¿sí? Y a la fructosa. La glucosa es, recuerden, un monosacárido que es una hexosa. ¿Por qué creen que se llame hexosa? Hablando de su forma química. porque tiene 6 componentes. ¿Por las moléculas que lo componen? Exactamente, valencias. porque tiene 6, ¿sí? Si se dan cuenta, vean. Decíamos que están conformados los hidratos de carbono por oxígeno, hidrógeno, ¿y qué más? Y Carbono. ¿sí? Carbono. Exactamente, entonces, vean, si hiciéramos su forma cíclica, su forma química, pues bueno, quedaría de esta forma la glucosa, siendo que es una hexosa porque, bueno, tiene 6 lados, ¿no? Hablando de la fructosa, pues esta es una pentosa porque solo tiene 5, ¿sí? Y si se une, ya lo decíamos, si se une mediante un enlace, ¿qué? Glucosídico. Glucosídico, exactamente, pues se genera una molécula que sería un disacárido llamado sacarosa, ¿sí? Aquí tengo otro disacárido que es la maltosa, que está formada por 2 glucosas. Aquí está su enlace glucosídico, ¿sí? Que forma a la maltosa, que es un disacárido. ¿Sale? Entonces,
les digo, hay sosas, hay pentosas, ¿sí? Que al final y al cabo son monosacáridos que pueden unirse con otro monosacárido para generar un disacárido. Recuerden, su número de átomos de carbono, pues depende de qué molécula estemos hablando, ¿no? Ahora, esos son carbohidratos simples. Recuerden, mono y disacáridos. Hablando de polisacáridos, chicos, ¿sí? Los polisacáridos son también conocidos como carbohidratos complejos. Pongan por ahí una anotación, ¿sí? A los polisacáridos se le conocen como, en el mundo de la nutrición, como carbohidratos complejos. Estos polisacáridos, ¿por qué creen que se llaman así? Porque está más completo, ¿no? Pues sí, porque tienen más de 10 monosacáridos y además son más, pues tienen más componentes. Lo que dice aquí en la lectura son almidones glucógenos y fibras. Exactamente. Entonces, como son muchas, se van entre simples, entre más le metas más componentes que anteriormente mencionamos, es lo que hace que se vayan haciendo complejos. Aparte, no se Precisamente, descomponen tan rápido como los monosacáridos. ahorita lo vamos a ver. Ujú. Precisamente lo que mencionaban, ¿no? Pues poseen más de 10 monosacáridos, ¿no? O más de 10 moléculas de, pueden ser glucosas, fructosas y demás, ¿no? Entonces, poseen más de 10 monosacáridos, ¿no? Hay polisacáridos que están constituidos de 10, de 20, de 30, de 100, 1000, ¿no? Monosacáridos, ¿no? Y los más conocidos, pues bueno, son el almidón, el glucógeno, la fibra, sí, que la fibra, bueno, es un tipo de carbohidrato, ¿no? Que es un polisacárido. Entonces pueden tener cientos o miles de monosacáridos. Y pues bueno, que su principal forma de almacenamiento de los carbohidratos, pues están a nivel de músculo y a nivel de hígado. ¿En forma de qué? En forma de glucógeno. El cuerpo o el organismo es tan sabio, ¿sí? Que es como este tanque de gasolina en los coches en el que tienen una reserva, ¿no? Por si se termina lo que debe contener en el tanque, pues bueno, tiene además una reserva que a lo mejor si te quedas sin lo que tiene que llevar, pues bueno, esa reserva te ayuda a lo mejor a avanzar un poquito más, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo, ¿sí? Tiene cierta cantidad de glucógeno en músculo, ¿sí? Pero cuando esa cantidad de glucógeno en músculo se termina, pues bueno, echa mano del glucógeno que tiene almacenado en hígado, ¿sí? ¿En dónde podemos encontrar los polisacáridos? Pues bueno, en el arroz, ¿sí? En las pastas, en los cereales, en todo tipo de cereales integrales, chicos. Todos los cereales integrales habidos y por haber, ¿sí? Contienen polisacáridos, empezando por el trigo, ¿sí? El arroz, el centeno, avena, ¿sí? Y demás alimentos que, pues bueno, son cereales integrales, ¿no? ¿Cuánto se recomienda consumir? Pues bueno, de 4 a 5 equivalentes al día. Y esto es un aproximado, porque es dependiendo de lo que quieran o lo que se quiera lograr, hablando del mundo del deporte, ¿no? Bien. Ahora, ¿El almidón no es malo en exceso? el almidón, ¿en dónde encontramos al almidón, chicos? El almidón es un polisacárido, claro está, pero ¿en dónde lo encontramos? En los vegetales, ¿no? En los tubérculos, ¿sí? Los polisacáridos se encuentran en cereales integrales y tubérculos. Los tubérculos, como la papa, el camote, ¿sí? De los más conocidos. Sí, exactamente, son almidones, son polisacáridos y que bueno, por ahí lo que decía uno de sus compañeros es que no se degradan fácilmente. Por eso es que se llaman carbohidratos complejos,
Porque piensen, ¿qué es más fácil? Imaginemos que nosotros somos un grupo de 40 personas, ¿sí? Que estamos unidos o que estamos entrelazados de las manos, ¿no? Todos, y un grupo de solamente 2 personas que están unidas, ¿no? Entonces pongo a Emanuel a desunir a las personas que unimos de 2 o a la pareja, ¿no? Y pongo a unir también, a desunir, perdón, a Emanuel, ¿no? A las 40 personas que formamos acá y que también estamos unidas de la mano. ¿Qué creen? O cuánto tiempo creen que le lleve o le tome a Emanuel, pues, hidrolizar, ¿no? O cortar o separarnos a las personas que somos 40 o a las personas que solamente son 2. Siendo referencia, los que son 2 son los simples. Y los que son 40 sí vienen siendo los complejos. Exactamente. Entonces, si la lógica... Llevará más tiempo, ¿no? Porque está no más es como reforzado. Neri. Claro está, ¿no? Te va a llevar muchísimo más tiempo, pues, separar a las 40 gentes, ¿no? Que solamente a 2 gentes que te va a llevar, pues, unos segundos nada más. Lo mismo pasa con Manuel, les dices a tipo uno de una pregunta. hidratos de carbono. todos. Pasa con este tipo de hidratos de carbono. Los simples, chicos, se degradan muy fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lógica, como dice Manuel, ¿no? Al ser solamente 2 glucosas o 2 moléculas de glucosa, pues bueno, le va a llevar al cuerpo casi nada en degradarse y se van a poder absorber mucho más rápido, ¿sí? Y eso se va a reflejar en la glucosa en sangre, ¿sí? Y por otro lado, pues bueno, le va a llevar al cuerpo mucho más tiempo degradar a los polisacáridos porque, bueno, tiene que darse a la tarea de ir hidrolizando, ¿sí? O de ir cortando, de ir degradando, pues molécula por molécula, ¿no? Y si hablamos de que un polisacárido tiene cientos o miles de monosacáridos, pues bueno, le va a llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Aquí está. Entonces, estos hidratos de carbono de tipo complejos nos ayudan a tener también, además de una reserva, pues bueno, una glucosa en sangre que siempre esté al nivel, ¿no? O de una manera equilibrada. Lo vamos a explicar aquí. Sí, Neri. Acerca de las pastas, yo he escuchado a gente que dice que la sopa Maruchan viene siendo como pasta. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es bueno o es malo? Hay mucha controversia. Miren, lo que sí les puedo decir de la sopa Maruchan es que finalmente, sea o no sea pasta, ¿no? Porque no hay estudios que digan, no, pues es pasta o no es pasta. Yo, sinceramente, a mi criterio profesional, pienso que no es pasta, ¿no? Es una mezcla de almidón con otro tipo de ingredientes que, vaya, son más sintéticos que otra cosa. Entonces, finalmente, por donde tú lo veas, es un producto industrializado, es un producto ultra procesado que no te da más que, más allá de brindarte un alimento que solamente tenga pasta, ¿no? Pues es muy, muy alto primero en sodio, ¿no? Sobrepasa las cantidades de sodio que tú puedes consumir en un día, ¿no? Y pues no lo recomendaría definitivamente, ¿no? Porque es un alimento ultraprocesado que en una no se va a degradar en mucho tiempo, ¿sí? Y en otra, pues bueno, vas a estar consumiendo pues gran cantidad de sal, que eso pues no es muy benéfico para el cuerpo, ¿vale? Entonces, no. Si hablas de recomendación, yo no la recomiendo, ¿vale? Ok, gracias. Bien, entonces, hablando de su función principal, ¿no? De los hidratos de carbono, por ahí un equipo mencionaba, ¿cuál es la función principal, chicos, de los hidratos de carbono de manera general?
aporte de energía. Crea energía. Exactamente. A diferencia de las proteínas, ¿verdad? Que son que su función principal de las proteínas es que Reparación de tejidos, construcción de tejidos también. exactamente, reparación de tejido o construcción de tejido. Sí, a diferencia de las proteínas, los carbohidratos tienen la función principal de proveer energía, ¿sí? Entonces, como proveen energía, la producción de energía o la primera energía que es utilizada por el sistema nervioso central son la glucosa y nada más que la glucosa. Nosotros para pensar necesitamos no más que glucosa, ¿sí? Posteriormente, leucocitos, eritrocitos también necesitan de cierta energía y la utilizan a partir de los hidratos de carbono. Por eso es que, chicos, el 55 al 70% del total de su dieta tiene que estar constituida por hidratos de carbono o carbohidratos. Ahora, aquí el dilema está en qué cantidad consumir de los tipos simples y del tipo complejo, ¿sí? Se recomienda que más de la mitad de ese 55 o 70%, más de ese porcentaje, más de la mitad de ese porcentaje sea de hidratos de carbono de tipo complejos, ¿sale? Y esto de manera general, para una persona que a lo mejor hace 2 o 3 veces ejercicio por semana, de una manera moderada, ¿sí? Si hablamos ya de deportes de élite o deportes o gente que se dedica a eso, pues bueno, eso ya cambia porque hay que jugar con el tipo de hidrato de carbono y saber antes, durante y después de la competencia qué es lo que se va a brindar al cuerpo para llenar reservas de glucógeno, pero de manera general, ¿sí? Esa es la recomendación. Un polisacárido, pues bueno, tarda más en digerirse o en absorberse y a esta velocidad y cantidad o nivel de glucosa en sangre con el que se absorbe se le va a llamar índice glucémico. ¿Habían escuchado hablar del índice glucémico? Sí. No. Normalmente se lo aplican o ¿Alguna se vez lo alguno de ustedes van a ha dar los hecho una prueba capilar o una prueba de laboratorio en donde les den sus resultados de la glucosa en sangre que ustedes tienen? Una química sanguínea de 6 elementos, ¿les suena? No, pero normalmente Sí. cuando vamos a donar sangre nos hacen ese tipo de Ah, exámenes. Sí. Exactamente, bueno, si algún día, y esto es recomendación para todos ustedes, hay que hacer ese chequeo por lo menos cada 6 meses, si tienen predisposición genética de diabetes o de alguna enfermedad de colesterol en sangre, ¿no? Que tengan, por ejemplo, familiares que padecen del corazón, familiares que padecen de enfermedades coronarias, ¿no? Familiares que padecen de diabetes, de hipertensión, pues hay que checarse, chicos, hacerse por lo menos una química sanguínea de 6 elementos cada 6 meses. Eso es parte de una cultura preventiva que todos debemos tener, y que no la hay en México. Desgraciadamente, la gente no previene enfermedades crónicas. Si se los digo es para que lo tomen en cuenta y por lo menos cada año, lo recomendable es cada 6 meses, pero por lo menos cada año se hagan una química sanguínea para saber cómo están, ¿sí? Chequen cómo anda su colesterol, ¿sí? Su glucosa, el ácido úrico, la filtración de sus riñones, etcétera, ¿no? Entonces, eso como tip. Y pues bueno, a este índice glucémico, Fue una pregunta. que lo vamos a abreviar IG. Una pregunta. Por ejemplo, a mí hace tiempo me salió que me mandaron a hacer estudios y salí que tenía el colesterol alto. Y ahí para que baje el colesterol, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿O qué debes de, por ejemplo, qué alimentación, algo así? Cuando pasemos a la parte de la fibra, pero bueno, te lo adelanto. Cuando lleguemos a la parte de la fibra, de la presentación, vamos a hablar de 2 tipos de fibra. Hay 2 tipos, la fibra soluble y la fibra insoluble.
La fibra soluble, chicos, nos ayuda a una cosa a diferencia de la insoluble. Se llama insoluble porque no se solubiliza o no se conjuga con el agua, ¿sale? Vaya, tiene otra función, ¿sí? Una de ellas tiene esta función precisamente de generar geles, ¿no? Por ejemplo, esta fibra que contiene la chía y por la que se hizo muy famosa la chía, ¿sí? Es por esta característica de que forma geles. Si ustedes ponen la chía en agua, van a poder visualizar que se le forma un gel, ¿cierto? Ese tipo de fibra, chicos, que forma geles y que a nivel del cuerpo también forma geles por estar constituidos por una alta cantidad de agua en nuestro cuerpo, hace que precisamente estos geles absorban, ¿sí? Gran cantidad de colesterol en sangre, ¿sí? Entonces, este tipo de fibra hace que a nivel endógeno absorba el colesterol, el tipo de colesterol LDL y VLDL, que es el mejor conocido como el malo, ¿no? El HDL es el bueno. Cuando vamos lípidos lo vamos a definir bien. Pero, ¿qué consumir? Pues bueno, tipo de fibra tanto soluble como insoluble, no pasa nada, de 25 hasta 30 gramos, ¿no? Al día. Ahorita les voy a decir algunos alimentos que contienen algunos gramos de fibra y de qué manera tú puedes estar asegurando tu consumo diario, ¿no? Tus 30, tus 25 gramos de fibra al día. Lo que va a hacer esta fibra es recoger, ¿no? O invitar al colesterol a que ¿sí? la atrae, la absorbe para que la degrade o para que la deseche. Y no estoy hablando de que la va a desechar en sus heces, ¿eh? No crean que sus heces van a estar llenas de grasa cuando defeque, no. Simplemente es algo endógeno, ¿sí? Que se realiza en el mismo cuerpo. Bien, pero antes de que pasemos a eso, maestra, otra duda más. La avena, he escuchado que tiene es un alimento muy necesario para bajar los niveles de colesterol, pero que tiene que ser remojada con 10 horas de anticipación antes de la alimentación. Se recomienda que sea remojada para quitar los antinutrientes. Porque contiene los geles. Almidón, ¿sí? Ajá, ácidos que engordan. Esta capita, como no sé si han visto que la avena tiene como si la enharinaran o algo así, ¿no? Si ustedes la tocan con sus dedos, pues quedan como enharinados sus dedos. Entonces, esta capita o esta pequeña harina que trae la avena, precisamente es la que se tiene que retirar sumergiéndola en agua o reposándola en agua, ¿sí? Porque así eliminamos un poco del almidón que tiene y al consumirla, pues bueno, solo estaríamos consumiendo este tipo de fibra que va a hacer que igual forme geles y absorba el colesterol en sangre, ¿sale? Entonces, por eso se recomienda efectivamente que se remoje. Disculpe, profesora, yo tengo así en cierta forma una duda. Realmente, ¿usted realmente considera que el colesterol es malo? Bueno, hasta donde yo he estado investigando, el colesterol pues, es una molécula prácticamente imprescindible para la vida. Digo, forma parte integral de membranas celulares y de ciertos organelos del mismo tipo que pues le posibilita a las células vivir. O sea, en cierta forma, todo tipo de reacciones químicas, incluyendo, me parece que son neurotransmisores, dependen del colesterol. Entonces, no sé por qué creen que el colesterol es que hay tipos de colesterol, muchachos. Hay tipos de colesterol. Sí, claro. No todo el colesterol es malo. Hay 1, 2, 3 tipos de colesterol. ¿Sí?
Los vamos a ver en la siguiente Ajá. clase. De hecho, les voy a dejar una lectura Como la acerca de siguiente. los lípidos. Y ahí van a esclarecer un poquito. Cuando tengamos la próxima clase, aclaramos dudas acerca de las grasas. El colesterol, pues es un tipo de lípido, ¿sí? Hay tipos de colesterol. Claro. Está el HDL, está el VLDL, está el LDL, ajá. LDL, ¿sí? Y pues bueno, a nivel endógeno, o sea, a nivel del cuerpo, pues bueno, tiene bastantes funciones, pero no me quiero adelantar porque bueno, ese es tema de la otra clase, ¿sí? Pero no, efectivamente, el colesterol, Sí. no todo el colesterol es malo, porque incluso hay algunas moléculas de colesterol que son imprescindibles, por ejemplo, para hormonas, ¿no? Y que casi todas las hormonas están compuestas de colesterol. Entonces, por ejemplo, cuando hay una persona bastante delgada, ¿no? Y que sus niveles de colesterol, sobre todo de HDL, pues andan bajos, sobre todo en las mujeres, se presentan estos episodios de amenorrea. La amenorrea es que su ciclo menstrual se detenga, ¿no? O se corte. Entonces, sí es imprescindible el colesterol en el cuerpo, pero hay que saber diferenciar que hay un tipo de colesterol que es bueno, como bueno, y uno malo. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sale? Y con la Bueno, lectura hasta nos va a quedar más. mucho más claro, ¿sí? Ok. Bien, entonces, a lo que le llamamos índice glucémico o IG, lo voy a agregar siempre como IG, ¿sí? Es esta velocidad y cantidad con la que se absorbe la glucosa en sangre. Nosotros o normalmente tendríamos que tener una glucosa en sangre, ¿sí? De 100 o 110, ¿no? Hay laboratorios que dicen que son un poco más estrictos y dicen, no, tienes que tener tu glucosa de 90 hasta 100, ¿no? Hay laboratorios o parámetros que dicen, no, pues tienes que tener glucosa desde 90 hasta 110, 115 ya es normal, ¿no? Pero la gran mayoría no va de los 90 hasta los 110 para decir que hay pues un índice glucémico normal o una glucosa en sangre normal. Pero ¿qué pasa, chicos? Cuando nosotros ingerimos un alimento, ¿qué creen que pase? Por ejemplo, ahorita que Manuel se comió su sandía y su piña, ¿qué creen que esté ocurriendo en su cuerpo? Se está Se suben procesando, los ¿no? niveles de insulina. A ver, primero piensen, ¿qué tipo de carbohidrato se comió? Simples. Totalmente. Sí. Simples, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el cuerpo de Manuel en las siguientes o próximas 2 horas? Por la piña, pues... Bueno, además de que les den ganas de ir al baño, obviamente. Sí, pero... Pero a nivel sanguíneo, en la sangre. ¿Qué va a pasar? Los va a desintegrar rápido porque son simples. Exactamente. Los va a desintegrar, los va a hidrolizar de una manera muy rápida, de tal manera que su glucosa en sangre, ¿sí? Va a subir. Puede que suba a lo mejor, si no tiene alguna afección, pues a 120, a 150, a 140, ¿no? En donde, pues es un proceso normal, precisamente porque estoy consumiendo un hidrato de carbono tipo simple que se está absorbiendo en las próximas 2 horas de una manera muy rápida, que se va a degradar y que se va a absorber rápidamente. Pero ¿qué pasa o qué hubiera pasado si Emanuel hubiera consumido un hidrato de carbono de tipo complejo? Pues iba a tener más, se iba a procesar más lentamente. ¿Me escucho? Sí, me escucho. ¿Qué? ¿Qué pasó? No lo escuché bien. ¿No me escuchó? Que iba a tratar el proceso en degradarse. El proceso de absorción, exactamente, el proceso de absorción, recuerden, primero se hidroliza y posteriormente se absorbe. El proceso de absorción, pues hubiese sido mucho más tardado, ¿no? Entonces, si Emanuel, pues bueno, quisiera hacer este proceso mucho más lento para que a lo mejor va a ir a una carrera, ¿no? En la que quiere que
pues bueno, la glucosa en sangre esté un poquito más estable, un poquito más duradera, pues bueno, habría que entonces consumir un tipo de hidrato complejo, pero 2 horas antes de que vaya a hacer su actividad física, ¿sí? Entonces, se recomienda en resumen que sean más de la mitad de hidratos de carbono tipo complejos porque así evitamos picos hipoglucémicos. ¿Qué quiere decir hipoglucemia? Que tiene niveles bajos de glucemia, son niveles bajos. Hipoglucemia antes, niveles bajos. Hiperglucemias, Exacto. niveles altos Elevados. de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho en este sentido personas que sean diabéticas o que tengan predisposición diabética, en las que ustedes en algún momento estén al frente dentro del deporte o de alguna actividad física que ustedes les pongan, ¿no? Tener cuidado de que no se haga una actividad física si no se ha desayunado o si han pasado varias horas de ayuno, es decir, varias horas sin haber consumido, por ejemplo, que a lo mejor sí desayunó el alumno, ¿no? Por ejemplo, que llega a la escuela primaria. Resulta que el niño sí desayunó, pero es una escuela de tiempo completo, no comió por X razón y su clase es hasta como es un supuesto, ¿eh? Su clase es hasta como a las 5, ¿no? Ya pasaron bastantes horas desde que probó su último alimento y muy seguramente este niño va a estar, ¿qué? Hipoglucémico, ¿sí? Sobre todo si en su desayuno se comió pues nada más una rebanada de sandía, ¿no? Y ese fue todo su desayuno. A diferencia pues de otro alumno, ¿no? Que a lo mejor sí desayunó pues ya un pan integral, ¿no? Por ejemplo, con yogurt, ¿no? Y por ahí le puso pues una rebanada de mango, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, evitar que algún niño realice, sobre todo porque van a estar más en este campo de los niños, ¿no? De escuelas de nivel básico. Evitar que se haga la actividad física si los niños no han desayunado. Por eso sucede mucho que, híjole, hay muchos padres irresponsables que mandan a sus hijos sin desayunar y pasa lo que tiene que pasar, ¿no? El niño se desmaya, ¿no? Y al rato ya le echan la culpa al profe de educación física cuando realmente la culpa es de los padres, ¿no? Entonces, cuidado con eso, chicos. Y pues bueno, aquí está el índice glucémico de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, el nopal, que tiene un índice glucémico bajo y que se recomienda mucho en diabéticos, ¿no? Y que además contiene bastante fibra. Por ejemplo, el mango, pues el mango no se recomienda tanto, ¿no? Depende del mango. Hay un mango que contiene más índice glucémico, hay uno que contiene menos, ¿sí? La piña, por ejemplo, tiene un índice glucémico 59, ¿no? Por cada 120 gramos de piña, pues bueno, van a encontrar 59 de índice glucémico. Y así nos podemos ir con varios alimentos, ¿no? Desde frutas, verduras, ¿no? Cereales y demás. Si se dan cuenta, pues bueno, algunas frutas tienen un índice glucémico pues mucho más elevado que otras. Y están, por ejemplo, algunas leguminosas, por ejemplo, los frijoles, ¿no? Que tienen 38, las lentejas 29, pues que son niveles de índice glucémico pues inferiores a pues algún otro, por ejemplo, el jugo natural, ¿no? De naranja o un refresco de cola, ¿no? Bien. Ahora, los niveles de glucosa en sangre se elevan después de una comida. Por ejemplo, ahorita lo que sucede con Emanuel, pues bueno, es que ya se comió sus rebanadas ahí de sandía, ¿sí? Ahorita pasa en su cuerpo que, pues bueno, el páncreas está... el páncreas está exactamente generando insulina, ¿sí? ¿Qué es la insulina, muchachos?
Es una hormona que es la que se encarga de transportar a la glucosa a todo el cuerpo. Exactamente, es una Bueno, hormona que se encarga de transportar a las moléculas de glucosa, si las atrapa y las tiene que transportar, ¿sí? A través de la sangre al interior de los tejidos para que ésta se almacene de manera correcta. Pero ¿qué pasa cuando no hay la suficiente producción de insulina por parte del páncreas? ¿Qué creen que se suceda? acumula y se convierte en otro tipo de azúcar que es la que afecta al organismo, Exactamente. la cual ya no se puede procesar y es lo que genera la diabetes. Exactamente, ¿sí? Así de fácil y sencillo, ¿sí? Hay tanta glucosa en sangre que no puede ser transportada por tan poquita insulina que empieza a haber un proceso llamado, desde luego patológico, llamado resistencia a la insulina. Por ahí es un tema muy sonado con estas personas que son diabéticas o que antes de que sean diabéticas es un signo de alarma, ¿eh? De ahí el por qué es importante que ustedes siempre estén checándose, siempre por prevención, ¿sí? Porque cuando se está en un estado prediabético, se puede revertir todavía. Cuando ya es un diagnóstico de diabetes como tal, ya no hay manera de revertir, ¿sí? Pero cuando hay un diagnóstico de prediabetes, sí, con dieta, ejercicio y algunos otros medicamentos, si es que el médico los establece, pues sí se puede. Una pregunta, entonces sería, ¿la prediabetes sería un fallo todavía recuperable en el páncreas? Sí, desde luego, porque no llevan mucho, estas personas que son prediabéticos no llevan mucho tiempo, ¿sí? No llevan mucho tiempo con esta afección de que el páncreas no quiera crear suficiente insulina. Y es un factor que puede ser prevenible todavía. Entonces, de ahí la importancia, muchachos, de la prevención. He escuchado que también la inulina ha ayudado mucho como una hormona natural también del cuerpo que puede absorber también o ayudar a transportar la glucosa. ¿Qué tan cierto es o qué tanto puede ayudar al diabético? Habría que ver y buscar estudios científicos que lo demuestren, porque pues nada más como para dar una opinión así al aire sin tener un sustento científico, no. Ok. Entonces sí habría que buscar sustento científico, pero hasta donde yo sé, no. Hay medicamentos, sí, medicamentos que sí regulan la producción de insulina, ¿sí? Pero pues pueden ser análogos, tal vez, análogos de la inulina, ¿no? Y pues bueno, eso ya son cuestiones farmacéuticas, pero pudiera ser que sean análogos de. Bien, entonces decíamos que transporta la glucosa en el interior de los tejidos. En tejido muscular, recuerden, se almacena, hablando de un proceso saludable, esta glucosa va a ser almacenada en tejido muscular, esto es pregunta de examen, en tejido muscular, ¿sí? Y en hígado. En tejido muscular y en hígado, de cualquier manera se almacena como glucógeno, ¿sí? Mediante un proceso llamado glucogénesis. De ahí, ¿qué quiere decir glucogénesis? Hepática, ¿no? ¿O de dónde viene de dónde le suena esa de génesis? No digas la Biblia, Valentín, por favor. Es ¿Qué? Es una ruta metabólica. Exactamente, sí, es una ruta metabólica. Es de generar, ¿no? Viene de génesis, sí, viene de creación, de nueva creación, ¿sí? Entonces es esta creación de glucógeno a partir de glucosa, ¿sale? Es un proceso irreversible porque una vez que la glucosa ha entrado a hígado, ¿sí? Ya no sale.
¿Por qué? Porque se adhiere a un grupo fosfato, ¿sí? Y se convierte en glucosa 6-fosfato que se va a ir, o que el hígado va a ir pues equilibrando, ¿no? A manera de que una vez que el cuerpo le diga, oye, necesito de glucógeno de hígado, pues bueno, te la voy midiendo, ¿sí? Esto pasa con la glucogénesis. Ahora, la importancia O sea, de la prácticamente glucosa en entonces este el sentido. hígado crea la propia glucosa. ¿Perdón? O sea que, o sea, en esos términos, digamos que la glucosa la obtiene en sí el propio hígado. Es un almacén. Un almacén. Recuerden, hay dos almacenes principales. Sí, sí, sí. El músculo y hígado. Hígado más bien, ¿sí? La principal molécula productora de energía, que es la glucosa, chicos, pasará una vez que nosotros ingerimos alimento, independientemente del tipo de carbohidrato que sea, va a pasar al sistema digestivo, posteriormente al sistema circulatorio, ¿sí? Y una vez que está en sangre, una parte de ella se va a ir para mantener niveles óptimos de glucosa en sangre, ¿sí? Una parte. En hígado se va liberando poco a poco, lo que les decía, ¿no? Te la voy midiendo. Y otra parte se almacena a nivel de tejido muscular en forma también de glucógeno en nuestro organismo. Glucosa tal que es la que se está utilizando constantemente, ¿sí? Entonces, nosotros de una manera no patológica o de una manera normal, tendríamos que estar ingiriendo alimentos y debe subir, pero volver a restablecerse a las 90, 100, casi siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la parte de la importancia de la glucosa a nivel del deporte, ¿sí? Que una se almacena, una parte de esto se va a hígado y otra parte se va a tejido muscular. El tejido muscular siempre se está constantemente absorbiendo y reabsorbiendo, ¿sí? Y a nivel de hígado, pues bueno, el hígado es como la reserva o la segunda reserva que el cuerpo utiliza cuando los niveles en músculo pues han terminado, ¿no? Bien. Dentro de la actividad física, los hidratos de carbono o algo que está contraindicado con respecto a esto es que los hidratos de carbono de tipo simples están contraindicados darlos 1 hora antes de la actividad física. ¿Por qué? Por lo que ya hablábamos, porque aumentan los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Se va a liberar gran cantidad de insulina para degradarla o para neutralizarla y esto va a provocar un efecto rebote y no un efecto rebote en su peso, sino de la glucosa en sangre, ¿sí? Porque se va a producir de repente de tener una hipoglucemia en sangre, pues bueno, va a subir a una hiperglucemia bastante rápido, ¿sí? Entonces, cuando va a comenzar el ejercicio, pues bueno, una vez que se comió este alimento de tipo simple o de carbohidratos de tipo simple, el cuerpo lo que va a hacer es subir bastante su glucosa y como el cuerpo está en un movimiento, una actividad física pues ya un poco más moderada, ¿no? Va a hacer que así como subió de rápido, así baje de volada, ¿no? Entonces, no, contraindicado 1 hora antes, 1 hora antes, no. Lo que sí se puede, Se congeló su pantalla. lo que sí se puede es que en ejercicios aeróbicos. Profesora, su audio tiene falla. Solo escuchamos ruiditos. ¿Listo, listo?